viene Paco. Hola, hombre, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Gregorio. Bienvenido de nuevo al canal. Ya prácticamente eres ya hijo de aquí. Casi, casi. Me alegro mucho. Gracias por Pues la nada, invitación. vamos a la entrevista. Gracias. Vamos allá. Venga, siéntate aquí. Sí, Y yo aquí me he preparado aquí un sí, poco estupendo. el cotarro y vamos al lío. Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy, como podéis ver, tenemos otra vez a Francisco Mora Alonso. 3 meses después de haber presentado su libro Monstrum, nos va a contar un poco la trayectoria comercial del libro, cosas que se nos quedaron en el tintero cuando le hice la última entrevista. También en la propia presentación hubo cosas que no le pude preguntar porque, bueno, pues él también quería contarnos más cosas, en fin. Y este tipo de cosas son las que vamos a hablar hoy en este especial de Letras e Imaginación dedicado a Paco Mora. Bueno, pues vamos allá. Simplemente para los que no hayáis visto el anterior vídeo, del cual veréis la tarjetita aquí arriba por si queréis verlo, y también el vídeo de la presentación del libro Monstrum, que también lo tenemos aquí, que hicimos en Cat Café hace justo 3 meses. Os comento que Paco Mora es un escritor que tiene actualmente 3 libros publicados: Aullidos de versos y balas de terciopelo, de editorial La Araña; Cómics, un ensayo didáctico por el arte secuencial, de editorial Adarde; y Monstrum, de editorial Almuzara. Es también youtuber, lo podéis ver en el canal Franz Crazy Books. Por favor, suscriptores de mi canal, al Franz Crazy Books, que hace unas reseñas muy bonitas de libros, muy cortas, 5 minutos a lo sumo, y geniales para comprarlos, para saber de qué van y comprarlos. Así que él os espera en su canal y yo espero que os suscribáis a su canal también. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de Monstrum. Monstrum es un libro de ciencia ficción, el tercer libro publicado en los últimos 3 años por Paco. El acto de escribir para algunas personas es algo frívolo, pero para Paco es un compromiso trascendental, y como trascendental de la realidad que ha llegado a nuestros días de la inteligencia artificial. Por eso Paco ha dedicado este libro Monstrum a hablar sobre inteligencia artificial. Es una novela de ciencia ficción, pero que de novela tiene poco, probablemente será realidad no tardando mucho. Y bueno, no os puedo revelar más cosas. Si él quiere revelar, pues ya es cosa de él. La inteligencia artificial, como bien sabéis, ha sido ya protagonista en muchas novelas de ciencia ficción, algunos de ellos grandes clásicos, como 2001, una odisea en el espacio, de Arthur C. Clarke, el superordenador HAL 9000, ¿Cierto? en Yo Robot, de Isaac Asimov, donde aparecen las 3 leyes de la robótica y de la inteligencia artificial, que Asimov tardó años en postular y que son todo un principio filosófico del funcionamiento de las máquinas, ¿no? En Clara del Sol, de Uzuo Kishiguro. Clara es una inteligencia artificial amiga artificial. Aquí os recordaría también la película Her, que va sobre un software artificial del cual me acaba enamorado el protagonista. Una película muy interesante también de estos temas. Monstrum plantea varios interrogantes sobre nuestro futuro, más allá de la trama principal de la novela, y se observa que en la parte de la voz del narrador hay una segunda voz narradora, que actúa de conciencia colectiva. Esta nos irá revelando de dónde viene el presente que hoy afrontamos, mientras los acontecimientos de la historia van sucediendo entre el puro entretenimiento, la reflexión y los desafíos del mañana. Bueno, y ahora es el momento en que he hecho esta pequeña presentación del libro, y si tú no tienes ningún inconveniente, voy a plantear una serie de preguntas aquí que se nos quedaron en el tintero la vez anterior, y que yo creo que ayudarán a los lectores a decidirse a comprar Monstrum. Directamente de aquí os quiero ver en la web y en las librerías pidiendo Monstrum y comprándolo. Yo la disfruté, es una novela muy bonita.
y os va a gustar. Os va a gustar porque nos hace reflexionar, nos hace pensar. Es de esas novelas que te hace pensar, que no solo te entretiene, sino que te hace pensar. Bien, ¿cómo surgió la idea de la novela Monstrum? Sí, durante el 2022 estuve leyendo una serie de lecturas de temática de terror y gótica, sobre todo de la editorial Valdemar, que me gustaron bastante. Quería coger esa atmósfera, digamos, opresora, intrigante, y sobre todo el libro que más me impactó fue el de Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley. Me quedé un poco en la retina con la esencia de esa novela y la combiné con una serie de lecturas filosóficas, en concreto un libro de Sabater que nos habla de la historia de la filosofía y a lo largo, digamos, de la humanidad, y empecé un pequeño trabajo de investigación intentando enlazar esas ideas eugenetistas con la novela Frankenstein. Eso fue un poco el inicio, la chispa, ¿no?, que dio vida a la novela de Monstrum. ¿Qué nos vamos a encontrar en la novela Monstrum? Trama, personajes, lugares emblemáticos. Sí, Monstrum, al hablar también de inteligencia artificial, que es uno de los temas centrales de la novela, quería situarla en Estados Unidos. Allí tenemos la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, donde están las empresas tecnológicas más potentes, donde gente poderosa maneja los hilos de muchos sectores, ¿no?, que, digamos, dominan el mundo, y sitúa allí parte de la acción. Otra parte está ubicada en la ciudad de Nueva York y la otra en la ciudad de Chicago. O sea que hago un triángulo, digamos, Los Ángeles, Silicon Valley, con Nueva York y Chicago. La novela transcurre a lo largo de esas ciudades. Como personajes emblemáticos tenemos a un doctor, el doctor Relis, que es una persona muy inteligente, pero también que tiene una maldad intrínseca en él y que está dispuesto a utilizar a personas, animales y a cualquier elemento que se ponga por delante para llevar a cabo sus, digamos, planes malévolos. Por contrapeso tenemos el protagonista es el policía Derek Murphy, el cual veremos que va a ser una confrontación, digamos, del bien contra el mal. Y como trasfondo tenemos la inteligencia artificial, tenemos también la filosofía, que iremos cómo se va enlazando esas ideas eugenetistas con la idea de crear, digamos, vida artificial, que yo creo que está bien enlazado, creo que está logrado en la novela. ¿Cuál es el tema frontal central de Monstrum? Noticia actual. Primer Congreso sobre Seguridad de Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial es un cuerpo de informática que se enfoca en crear sistemas que puedan alcanzar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Londres. Declaración de Bexley. Es necesario crear una normativa o legislación para la inteligencia artificial. Pues si soy sincero, quería, digamos, hablar de la inteligencia artificial, que es un tema que está muy en boga, pero a mí personalmente me gusta mucho la filosofía y soy muy lector de novela negra, con lo cual he buscado el equilibrio en la novela. Los lectores dirán si se ha conseguido o no. Yo creo que sí, humildemente, y digamos que hay un equilibrio entre una trama policíaca en la que hay varios crímenes. Vamos a hablar de lo que nos puede deparar en el futuro la inteligencia artificial, que ya es una realidad, y veremos unas ideas filosóficas que se han mantenido a lo largo de los años y que yo creo que han desembocado en ese ansia del hombre, del ser humano,
en crear vida. Háblanos de los principales personajes de Monstrum. Sí, el personaje principal es el Dr. Relis, que es alguien que tiene mucho poder, tiene todo un imperio de clínicas, pero en su fuero interno él ansía, digamos, crear una especie de ser del futuro, por decirlo así, un ser, digamos, ser humano, pero tecnológicamente, digamos, mejorado, ¿no? De ahí vienen las ideas eugenetistas de muchos filósofos a lo largo de la historia, y veremos también cómo voy a hablar de la posible importancia de la inteligencia artificial en nuestros días, en la actualidad. Por otro lado tenemos a Derek Murphy, que se encarna la figura, digamos, de el protagonista, un policía que es todo, digamos, profesionalidad, el cual va a ser ayudado por una amiga que es una periodista y le va a dar enfoque a esa investigación, y van a ir tras la captura del doctor Relis, el cual está utilizando él y más gente, que no lo contaré ahora, hay que leer la novela, están detrás, digamos, de esta trama eugenetista. En Monstrum hay una segunda voz narradora. ¿Qué función tiene? Sí, le di mucha importancia, aparte de narrar la novela en tercera persona y combinarla con la voz de los personajes, le di mucha importancia a tener una segunda voz narradora, que yo la he llamado Archivo Monstrum, y ahí he metido, digamos, datos que yo he capturado, he investigado, datos reales, todo, de personas, de obras, de hechos, de incluso institutos que existen o asociaciones que existen, que bogan por el transhumanismo y apuestan fuerte por la inteligencia artificial como el futuro de la humanidad. Cosa que por un lado es tremenda, ¿no? Y asusta un poco. Ese es un poco en esencia lo que quería explicar. Hay bastantes referencias a obras literarias antiguas que nos hablan del transhumanismo y de la posibilidad de crear vida artificial. Prácticas eugenésicas que se remontan a la antigua Grecia, y obras como El boceto para un cuadro histórico del progreso de la mente humana de Nicolás Condorcet, Vida de Licurgo de Plutarco, La República de Platón, Política de Aristóteles, El genio hereditario de Sir Francis Galton, la Alemania nazi, los judíos de Nuremberg y el Banco de Sterma del proyecto Carl Graham. Y ahora vamos a leer a la Limón, Paco y yo fragmentos significativos o frases de filósofos célebres e influyentes que tuvieron teorías filosóficas muy particulares. Y vamos a reflexionar sobre 4 bloques de texto de la novela Monstrum. Sí, claro. Quiero leeros 2 fragmentos significativos de la novela para que os hagáis una idea de un poco el trasfondo, ¿no? de toda esta historia. Dice así: Archivo Monstrum. Según el científico y futurista Ray Kurzweil, la humanidad está llegando a la singularidad. La singularidad es cuando una máquina, una inteligencia artificial, toma conciencia de sí misma y, digamos, se revela contra el humano. El advenimiento de la inteligencia artificial general, cada ordenador o robot será capaz de mejorarse a sí mismo, dando paso a máquinas más inteligentes, las cuales diseñarán los modelos tecnológicos del futuro, influyendo en la evolución humana hasta llegar a una fusión entre tecnología e inteligencia humana. ¿Puede una máquina alcanzar una conciencia, tener un despertar y poseer una inteligencia sobrehumana? Una explosión de inteligencia podría deberse a la presencia de una inteligencia artificial fuerte, como la posibilidad de construir una máquina
más inteligente que la humanidad. ¿Cómo será la vida de la humanidad en un mundo post-singular? O sea, una vez las máquinas hayan tomado conciencia de su poder. Una de las primeras personas que habló de la existencia de la singularidad fue el filósofo y matemático francés Nicolas de Corcodet en su ensayo Boceto para un cuadro histórico del progreso de la mente humana en 1794. Este fragmento de la novela me parece significativo de lo que quiero mostrar al lector, ¿no? Y quería también leer un último párrafo, también significativo. Vamos a ver, página 48. Sí. El filósofo Friedrich Nietzsche, toda una influencia para los filósofos posteriores, ya se postulaba afirmando que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre el abismo, puente y no meta, tránsito y ocaso es el ser humano. Yo creo que aquí Nietzsche está sugiriendo como que el hombre tiene que abandonar, digamos, el cuerpo humano que tenemos y transformarse en otra cosa más, ¿no? Más moderna, más tecnológica. En 2003, Peter Sloterdijk publicó su ensayo Normas para el Parque Humano, donde expone la muerte del humanismo y propone una nueva estructura de cultivo. Y dictamina: son los hombres, de la cabeza a los pies, criaturas de la huida hacia adelante, seres indeterminados que se precipitan fuera de su entorno. El dilema es qué propuesta antropotécnica aplicar. El resultado podría ser un mejoramiento significativo o la devastación irreversible sin control. Para mí, la frase de Nietzsche es la misma que la frase de Sloterdijk. Están sugiriendo como que el fin del hombre se acerca y tenemos que dar paso a una nueva vida inteligente. Son, digamos, ideas filosóficas muy atrevidas y, por otro lado, bastante peligrosas. Y con eso, nada, quería resumir un poco la esencia de la novela. Sí, sí. Bueno, vamos a leer unos bloques de la novela Monstrum para que os hagáis una idea de su enfoque filosófico. Pero en lo más profundo de la mente perturbada de su padre adoptivo, tenues intenciones asoman como sombras amenazantes para el futuro del incipiente joven, al cual pretende convertirlo en una alegoría de carne, metal y huesos del jardín de las delicias, donde extrañas fuerzas oscuras van a devenir de un cielo a un infierno sobre la tierra. Energías apolíneas y dionisíacas enloquecidas como una dualidad heredada del nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Su propósito final es la manipulación de la mente humana en busca del concepto del superhombre del futuro. Ahora leemos otro fragmento de Monstrum. La Humanisplust se fundó a finales del siglo XX por los filósofos Nick Bostrom y David Pearce. Considerada una organización sin ánimo de lucro que promueve la mejora de las capacidades humanas por medio de las tecnologías basadas en la ingeniería genética, la nanotecnología y en la cibernética. Sus principales miembros han rehuido de hacer ninguna declaración a la prensa y han puesto en manos de sus abogados cualquier posible implicación que les acuse en relación a la desaparición del hijo del magnate Donald Relish. El debate actual está servido. ¿Es la humanidad actual transhumana? La probabilidad de que existan prácticas eugenésicas privadas fuera del control gubernamental es más que una evidencia. Estas prácticas ancestrales se remontan a la antigua Grecia. El estado de la República Platónica marcaba los términos para la reproducción y también existen referencias en obras inmortales como en la vida de Licurgo, de Plutarco o en la República de Platón. Vamos allá. Bueno, Paco, me alegro de
haberte hecho esta pequeña entrevista. Gracias por la entrevista. Creo que hemos aclarado muchos temas de lo que teníamos así que nos había quedado en el tintero de la vez anterior. Sí. Hemos animado a los lectores a que compren la novela Nostrum y a que te lean. Sí, Y te agradezco. yo, para mí, un placer el apoyar a los autores noveles que se autopublican y que se arriesgan. Yo te agradezco la invitación a tu canal. Claro que sí. e Sabes que imaginación, tienes las puertas abiertas que me y encanta. de hecho tienes otras novelas que ya veremos a ver cómo De podemos acuerdo. ir encajando. Todo es Era el algo. cómic, porque al fin y al cabo es fantasía Sí, y encaja dentro del sí, contenido del canal. sí. La podemos. Puede gustar, ese libro sí. está muy bien. Bueno, Gracias, Gregorio. gracias a ti, te acompaño. Sí, Venga, vamos. Adiós. gracias. Hasta luego. Hasta luego.